Bueno, yo creo que hay personas que no necesitan presentación y este es el caso de Jaime. Ante todo es un amigo y es un camarada en ese compromiso que tenemos para defender la España que todos sabemos a qué España nos referimos. Jaime nos conocemos hace muchísimos años cuando él trabajaba en el tema sindical, en aquel sindicato Fuerza Nacional de Trabajo, allá por los años 70 y tantos, 70 y muy arriba, casi 80 desde entonces, ¿no? Luego Jaime, bueno, ha tenido una carrera fulgurante como abogado. Vamos a resumir porque si no se nos come la media hora. Jaime es portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco y abogado en ejercicio. Yo creo que esa es la presentación. El motivo de hoy, pues lógicamente es la sentencia de la pasada semana de la juez titular de instrucción del juzgado número 1 de La Coruña sobre la propiedad y la titularidad del Pazo de Meirás. Uno de los objetivos de toda esta tropa de personas vengativas, rencorosas, que no respetan la propiedad privada. En la España actual ya se está viendo cómo los ocupas no tienen ningún tipo de presión por parte de las autoridades y que no dudan en cargar contra la propiedad privada cuando les viene bien para cumplir sus fines, bueno, políticos, revanchistas y propagandistas. Todo aquello que no pudieron conseguir durante la República, con el Frente Popular actuando en primera línea y, por supuesto, en el desarrollo de la guerra civil. Y es lamentable y triste que yo me tenga que acudir a esos hechos históricos, porque parece que uno siempre está restregando la guerra, pero nosotros no lo habíamos hecho. Es como consecuencia de las cosas que ocurren que tenemos que apelar a bueno, a esas situaciones históricas pues lamentables. A partir de aquí yo dejo que sea Jaime ya, porque además la valoración de la sentencia, él como abogado que es persona en derecho, lógicamente va a ser mucho más acertada que la mía y que la tuya, probablemente, Joaquín, porque nosotros, como no estamos en derecho, como no somos abogados, solamente podemos juzgar desde lo que nos dice el sentido común. Es decir, todos entendemos que cuando matas a una persona, la ley se te va a caer encima. Cuando te llevas una cosa que no es tuya, la ley te va a penalizar por eso. Quizá no sabemos distinguir muy bien qué tipo de condena nos cae por una cosa o por otra, pero sí sabemos que ambas cosas son ilícitas, que están perseguidas por las leyes. Yo dejo, por lo tanto, mis juicios solamente desde lo que el sentido común me da a entender y no puedo, desgraciadamente, entrar en temas técnicos sobre la sentencia. Pero Yo prefiero que sea... pregunto, yo preguntaría si la esperabas, esta sentencia. ¿A mí decís a mí? No, Sí, a Jaime. A Jaime. Vale, vale. Joaquín, antes de nada, agradeceros y agradecer a Honorio. El término camarada excluye ya, digamos, el amigo. Es mucho más ser camarada y más importante. Casi te diría que es un concepto superior al de la familia. Pero dicho eso, y es cierto que nos conocemos desde hace demasiados años, pero estamos muy bien ambos y podemos todavía seguir dando la batalla de las ideas y la batalla de la razón, en este caso extrema y jurídica. Parto de la base de que yo solo creo en el juicio final y por lo tanto en la justicia humana. Mi experiencia vital en la española y en general me hace a confiar bastante menos. En este caso voy a comenzar diciendo que ya de joven, cuando comencé mi carrera de Derecho, mi padre, que era jurista y militar, me dijo, mira, si tienes, digamos, la razón de los hechos, básate en esa razón y en esos hechos. Si la razón no te la dan los hechos, pero te la puede dar el derecho, acomoda el derecho a esas razones de hecho y apóyate en esos fundamentos del derecho, en esas razones jurídicas para expresarlo en el tribunal. Y cuando no tienes razón ni en los hechos ni en los fundamentos de derecho, apóyate en la mesa. Pues bien, esa sentencia es una sentencia desde el apoyo de la juez de primera instancia número 1 de La Coruña, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que no va a pasar a la historia, desde luego, por su ciencia jurídica y menos por esta resolución. Ella se apoya en la mesa y obvia los hechos
trascendentes que allí se dilucidan, y tampoco lo fundamenta porque no puede fundamentar. Comprenderán ustedes que si algo hay riguroso en lo formal y en lo material es una donación. Y una donación en el año 41 no es una donación donde las partes vivan para poder interpretar con qué finalidad y a quién hicieron la donación. Por lo tanto, es sencillamente una quimera, y por eso están las prescripciones en el derecho sustantivo, sea civil, penal, etc. Por eso existe la figura de la usucapión desde el derecho romano, que establece un lapsus de tiempo para adquirir la propiedad, suponiendo que hubiera alguna falla y siempre que se tuviera la ocupación. En este caso, cuando desde el inicio figura en el registro de la propiedad, cuando los donantes, que fueron personas físicas, que no era una entelequia de una cuestación popular, como quieren hacernos creer, que esa cuestación popular es en un porcentaje mínimo, pero el 90 y tantos por ciento, hay quien me sostiene que el 98% fue con personas físicas que en las escrituras figuran, y que si hace falta tendrá que poner la familia de nuestro caudillo Francisco Franco encima de la mesa, pero que ya lo habrá hecho. El tracto sucesorio es evidente, nunca fue del Estado, y eso es un hecho relevante y significativo, y por lo tanto, si nunca fue del Estado, siempre estuvo en manos privadas y hay un tracto sucesorio, el venir ahora diciendo que en el año 41, cuando se inscribe la donación, porque la donación viene del año 38, pero como era de la familia Pardo Bazán, de sus hijos, uno de ellos, o mejor dicho, dos de los hijos, el padre y el hijo Jaime, que se llamaban, fueron fusilados, evidentemente no por el bando nacional, sino por esos republicanos que solo fusilaban con juicios, digamos, con todas las garantías formales, y que en este caso los llevaron a una checa 3 o 4 días y los fusilaron a las 2 semanas. La otra hermana sobreviviente no tuvo hijos, se casó con un señor militar de la guerra de Cuba, Cavalcanti, y todo eso figura obviamente en el registro, y son los que venden a estas personas que luego se lo donan a Franco. La compraventa se produce en el 38 y la donación en el 41. Pues bien, todo eso figura en el registro de la propiedad y es inatacable, no solo por el tiempo transcurrido, sino por que la finalidad de la donación no era a título particular, no era Francisco Franco, sino al jefe del Estado, para decir que si era el jefe del Estado, la propiedad es del Estado. A estas alturas del curso y transcurridos más de 80 años no se puede mantener esa tesis ni se sostiene. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en base a una ficción de los hechos se llega a una conclusión jurídica, pero forzosamente equivocada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se quiebra todos los principios básicos del Estado de Derecho, la propiedad, la posesión, la prescripción y el registro y la fe pública registral. Un juez eso no lo puede ignorar, y si además se dedica en 390 páginas a contar en las 50 primeras la historia de España, pero de una manera tan singular y simpática que a Franco le considera autoproclamado jefe del Estado. Se ve que no ha leído nada de la República para que vea cómo se autoproclama la Segunda República y cómo de unas elecciones municipales y de una algarada en la Puerta del Sol se toma el poder y sin plebiscito alguno se pasa de la monarquía a la república cuando el rey ni siquiera se había ausentado todavía de España. Bueno, pues hace una digresión jurídica de 50 folios que es un auténtico despropósito y denota lo que ella, su concepción no solo jurídica sino histórica. Y luego el relato posterior pseudo-jurídico está desde su lógica más o menos fundamentado, pero claro, es una lógica sencillamente desproporcionada porque es mantener la ficción primero de la abogacía del Estado,
Luego la misma tesis ampliada por la Xunta de Galicia y por todas las partes que han traído al proceso, que no era necesario, obviamente, traer a ninguna parte, porque en todo caso lo único que cabría es quién es el propietario, si es la Xunta o la Junta o es la familia Franco que por herencia lo adquirió. Tampoco hace falta hablar que son terceros adquirientes de buena fe, tampoco hace falta hablar que ese Pazo en el año 78 se quemó, que evidentemente todos los IBIs, todos los gastos que generó el Pazo desde ese año fueron sufragados primero por Francisco Franco en régimen de gananciales con su esposa y con posterioridad por su hija y ahora por sus nietos. No es necesario, vuelvo a redundar, en que en el año 78 cuando se quema, pues no fue el Estado a decir, oiga, que es mío y yo lo reconstruyo, no, sencillamente, como no podía ser de otra manera, tuvo que su hija y heredera y creo que le costó pues muchísimo dinero esa obra y esa reforma que fue prácticamente total. Todo ello me viene a acreditar y a demostrar que esto no es ni puede llamarse siquiera una expropiación, que es un expolio que visten jurídicamente, pero que espero no se sostenga en la segunda instancia y no llegue ni siquiera al Tribunal Supremo. Que si quiere expropiar Feijóo, que lo expropie, que hay medios y son lícitos, es decir, interesa ese Pazo para la comunidad, no porque fuera de Francisco Franco, ser reprobable desde su propio nacimiento en su carrera y como jefe del Estado, y que hay que abominar. No creo que dure mucho tiempo esa situación de peyorativa inquina hacia un hombre que hizo tanto por España. Pero, en cualquier caso, es un problema de esta generación que lo admite, lo consiente, lo tolera, de una clase política bastante infame en todos sus planteamientos y bastante olvidadiza respecto a sus padres y abuelos, y a quien les proporcionó el estado de bienestar que hoy estamos consumiendo y que acabaremos muy pronto. Y, en definitiva, pesará sobre todos nosotros el que denigremos y hayamos permitido denigrar a una figura tan insigne para España y tan beneficiosa para el pueblo español. Desde el punto de vista jurídico, sostengo que en la audiencia provincial le darán un sonoro repaso de primera instancia, que creo que también está acostumbrada a que le den unos soberanos repasos por sus resoluciones tan insostenibles como esta. Jaime, se me ocurre, o sea, la sentencia que yo no he leído, yo lo que conozco de la sentencia es lo que han transcrito los Mejor, periódicos y los medios, mejor y si los no lo medios de lee. comunicación. La señora juez, bastante poco agraciada, por cierto, que esto es un comentario al margen, pero yo lo que interpreto ahí también es una saña especial y visceral. Y no sé si tanto ya contra la figura del caudillo, que es evidente que sí, sino Se incluso nota. contra la familia, incluso contra la familia. ¿Eh? Sí. Porque la sentencia también dice que se les, o sea, no sé cómo lo dice, pero que, bueno, que se les priva de una supuesta indemnización que en algún momento podría haberse concebido. Es decir, para haberla hecho más viable, vamos a decir así, el Estado les acude un dinero, no, pero es que a ustedes se les ha pagado, digamos, por el uso, por el tema, por lo que han podido gastar, etcétera. Ese es un punto que me gustaría conocer tu opinión. Y el segundo es el ridículo de la abogacía del Estado cuando intentan personarse en el juzgado diciendo que el Ayuntamiento del Ferrol del Caudillo había abonado en los IBIs, el impuesto de bienes inmuebles, del Pazo de Meirás durante muchos años, cosa que evidentemente no es Completamente verdad. falso. Eso es. Jamás. Primero, completamente falso. Segundo, la abogacía del Estado, pues casi ya es como la Fiscalía del Estado. O sea, está al servicio, no debería ser así, debería ser órganos independientes, como el Tribunal de Cuentas y como todo, pero ya estamos viendo el deterioro de todas y cada una de las instituciones para llevarnos, pues eso, a un Estado fallido, a un Estado totalitario y a una democracia que no tiene ni el nombre de la misma, porque si algo tiene la democracia es la división de poderes. Yo, analizando la sentencia con mayor profundidad, no solo veo
lo que me señala es que es indudable la animadversión, y una animadversión que queda tan palmariamente reflejado en una resolución, en una sentencia y en un papel, pues dice muy poco en favor de esa imparcialidad del juez. Pero a mí me lleva a pensar, ya que he leído muchas resoluciones del que yo creo que trae causa intelectual, que es Baltasar Garzón, pues es la típica sentencia garzonita, donde instrumentaliza absolutamente todas las partes, les llama al proceso, primero se irroga la competencia, después de irrogarse la competencia dice que le corresponde por turno de reparto y después organiza todo el montaje jurídico para dictar la resolución que a él le conviene. Esté Franco muerto, esté vivo, eso es lo que hizo en el proceso al franquismo y continúa ese proceso. Yo creo que la profanación fue el momento capital de ese proceso, donde yo creo que se dieron cuenta o creyeron que la sociedad estaba muerta, que no había habido reacción y que la justicia pues es un instrumento más del poder. O sea, aquí la división de poderes de John Locke y de Montesquieu, pues obviamente que ha quebrado. Y ha quebrado porque no es una democracia y hay que empezar a decirlo con claridad, que esto no es un problema de la familia Franco o de ser o no franquistas, es un problema de que hoy le ocurre a Franco y mañana puede ocurrirle a cualquier persona por cualquier circunstancia. En el momento que la justicia ya no es independiente y se arbitra en base a una conveniencia política, sencillamente es mejor o la rebelión o el exilio, que elija cada uno lo que en conciencia cree que debe hacerse. ¿Tienes esperanza de que la justicia arregle en la siguiente instancia este desaguisado? Si te dijera que no, estaría diciendo entonces ¿para qué recurrir? ¿Para qué más gastos? Sería innecesario. Te digo que solo se pierden aquellas batallas que no se libran. Creo que en segunda instancia, desde luego, la tesis que mantiene la de la primera instancia no va a bendecirse, porque sencillamente es un despropósito de la A a la Z. Es más, se ignora a una de las familias. Parece que no se opuso y que sus tesis no merecen ni siquiera 20 folios de los 390. Por lo tanto, todo eso se va a mejorar y a perfeccionar. Creo que además, en una segunda instancia, pues aunque va a haber la misma presión, y la presión va a ser autonómica, municipal y hasta general, pero los jueces ya tienen más prurito como profesionales. Les molesta más el que se les considere como el servicio doméstico del poder político. Y si el poder político quiere expropiese o expoliese o como hacía Chávez, retírese esta finca, el término era expropiese, pero a la venezolana. Pues esa expropiación a la venezolana es lo que hace la juez. Es decir, pues mire usted, nos quedamos con el Pazo y no le indemnizamos nada. O sea, pero claro, aquí ha sido más grave porque no lo ha dicho un presidente del gobierno, que Sánchez lo piensa, aunque no lo diga o no se atreva. Y es que se está sirviendo de la justicia para hacer exactamente lo mismo que Chávez. Mi convicción es que en segunda instancia no va a ser igual y tengo fundadas esperanzas, quiero creer, quiero pensar que no se ha perdido todo y que la justicia todavía tiene alguna oportunidad de demostrar su independencia. Me lo dicta más el deseo y la conciencia que lo que estoy viviendo en estos momentos y sobre todo después de la exhumación, repito, que eso no tiene, vamos, ni un pase ni medio desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral y material. Y ha sido tan brutal y tan terrible y tan obsceno que el Tribunal Supremo se prestara a eso, que ya es muy difícil seguir creyendo y confiando en la justicia. Pero bueno,
con nombres y apellidos, las salas las componen otras personas y cabe encontrar, como en el caso de Lot, alguien que pueda, digamos, ser salvada, aunque espero que no miren hacia atrás. ¿Os sentís huérfanos en cuanto a que los otros partidos políticos que se consideran de derechas o que no son que no son comunistas ni socialistas hoy se hayan abandonado? Pues mire, yo creo que todos los partidos no. Se ha abandonado a sí mismo esa derecha, digamos, que no mantiene ningún valor más que la administración del poder cuando llega, el número indeterminado de personas que viven de ese poder y de esos presupuestos generales del Estado, pero que no defienden ningún principio y ningún valor de los que en la civilización deberían, como es la lucha contra el aborto y la eutanasia, como es la ley de violencia de género, como es la ley de memoria histórica, que son leyes todas ellas capitales para destruir la civilización y para llevarnos a una sociedad, digamos, perdida, petrificada y capaz de admitir cualquier cosa. Esa derecha no existe y cuanto antes se acredite y se demuestre cómo reacciona Feijóo ante ese expolio, pues antes el votante se puede dar cuenta que depositar el voto ahí es perder el voto y que no tiene para él ninguna utilidad, ni para él, ni para la sociedad, ni para España. Y también puede servir para que Vox recoja el testigo y no juegue, si no quiere ir por el mismo sumidero de la historia, con la ambigüedad calculada. Creo que de momento existe una conciencia nacional, una conciencia social, una conciencia de la historia y de expresarla en libertad, sea cualquiera la opinión que sobre los hechos se tenga, y en definitiva es un combate capital y básico para derivarnos hacia el totalitarismo de izquierdas o volver a una sociedad civilizada donde cada uno pueda expresar libremente lo que piensa y pensar razonadamente sobre lo que crea oportuno. Yo no tengo mucha confianza en que la memoria, digamos, de la gente, de esa entelequia que la izquierda radical llama pueblo, que es algo heterogéneo y tan difícil de poder entender, pero quiero decir, no tengo mucha seguridad de que la postura de Feijóo pueda penalizar al Partido Popular ante unas elecciones, porque ni siquiera la exhumación de Franco, es decir, que todo lo que ha ocurrido en este año, o desde hace un año y pico que Sánchez está en el poder, no creo yo que los españoles tengan esa memoria y tengan, sobre todo, no digo mayoritariamente, pero sí un bloque importante de gente que vota al Partido Popular que no se desengancha con esa tradición heredada por el Partido Popular, que deberían de mantener a flote y sin embargo hay como intereses creados dentro del Partido Popular para dejarla a un lado. Con esto quiero decir que no soy optimista en cuanto a lo que las urnas puedan deparar en el futuro por estas canalladas, que no tienen otro nombre, de los líderes del Partido Popular. Pero, si acaso, sí tengo confianza en que el cúmulo de agravios y de lo que tú decías, Jaime, de que esto que han hecho con la familia Franco, bueno, estamos viendo que lo pueden hacer con muchas familias, porque el que tiene una casa, una segunda vivienda y se la ocupan, no los va a poder echar si no anda listo, y eso es una realidad que hoy se está dando en nuestra sociedad. Bueno, pues todo este cúmulo de desagravios y de desafortunados incidentes y de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la suerte, sino que vienen perfectamente maquinadas desde atrás, puedan suponer una carga suficiente de intenciones para que algún día la gente deje de confiar en el sistema, en un sistema que no les defiende y en unos políticos que tampoco, digamos, toman el papel que deben desempeñar. No es una pregunta, es una pequeña reflexión, como ves, ¿no? No sé lo que pueda pasar. Respecto a la audiencia, pues después de ver lo de la exhumación del caudillo, no tengo tampoco mucha esperanza en que pueda ocurrir, pero sí estoy contigo en que las batallas que no se libran son batallas perdidas. Hay que luchar hasta el final, hasta donde haga falta. Y seguir por estancias superiores hasta donde permita el derecho. Pero me parece a mí que esto está listo para ¿Cuál es la última instancia que se puede llegar? ¿Hasta dónde?
amparo al Tribunal Constitucional sería la última instancia. En Europa porque no, ¿no? es de derecho. Europa no. Europa no entra en el derecho interno de cada país. Pero volviendo a lo que dice Honorio, está viendo el pueblo español que se está perdiendo la patria, la nación, que 17 mini-estados están compitiendo por digamos, abarcar unas competencias que hace mucho tiempo que no deberían tener. Está viendo la sociedad el dislate de 17 mini-estados con 17 sanidades distintas y con distintos criterios sanitarios cuando el mal es común y cuando se nos muere la gente. Esto yo creo que va a ser un problema muy serio para los que llevan 40 años engañando, creando estos reinos de taifas y llevando a la destrucción de la nación. Si además nos damos cuenta que esta epidemia, porque a nivel nacional es epidemia, la pandemia es global, pero se ha agravado en España como consecuencia de esto que venimos comentando, cuando vean que también va a afectar y de manera directa a su modus vivendi, cuando quiebran, como van a quebrar empresas sin posibilidad de ser sustituidas, porque además no se va a hacer nada por lo productivo y por resolver los problemas asistenciales, o se va a hacer muy poco, comprenderás que es muy probable que se produzca un estallido social y que además de ese estallido social haya una conciencia hasta ahora dormida y anestesiada de que es necesario recuperar la patria, recuperar la nación, el Estado y con ella evidentemente una vida digna, libre y apacible y una democracia no formal sino real. Sí, está claro que el panorama que nos espera es bastante dudoso. Y esto multiplica por 5 la salida de Zapatero. Yo creo que estos saldrán a gorrazo. Bueno. Muchísimo peor en todos los aspectos, sí. Y además yo creo que es también peor en su concepción, porque todavía tiene menos convicciones y lo sirve absolutamente todo. Digamos, la gobernación de su nación. Le importa todo un bledo excepto mantenerse en el poder. Y a lo largo de la historia, todos los que se han conducido así sabemos que han ocasionado las mayores catástrofes. Sí, el problema es que el recambio de Zapatero tampoco fue para tirar cohetes. Espero que el recambio de Sánchez al menos no se comporte en esa línea. Hombre, ahora está Vox y sigo insistiendo, sí. Vox tiene un papel determinante y si sabe ejercerlo, y yo espero que lo sepa hacer, la sociedad tiene una alternativa que no tuvo en aquel momento. Entonces, en fin, hay que decir sencillamente a Vox, mirar a la sociedad civil, no miréis a vuestro ombligo y ver que en esa sociedad civil hay infinidad de gente muy válida, muy capaz, muy honesta y muy valiente, y que en estos momentos es más necesario todo eso que buenos juristas, buenos abogados del Estado, buenos funcionarios o cualquier otra profesión. O sea que lo que se está planteando es que se pueda destruir el hogar común. Lo que hoy se plantea es el ser o no ser de una nación que fue imperial y civilizadora. Por lo tanto, hay que reconstruir muchas cosas y dejarse en paz de tonterías. Bueno, Norio, yo no sé si tienes una última pregunta o algo, pero era para ir concluyendo. Con Jaime puedes estar hablando 3 días y sus 400 noches, evidentemente, y siempre Espero que no sean 500 como Joaquín Sabina. Pero bueno. No, ya te he puesto otra cifra para que no tengamos ya lo veo. Pero bueno, en fin, no sé. No, podríamos hablar de muchas cosas y demás. Pero en fin, yo creo que lo que tú tratabas de exponer, Joaquín, está bien. Es decir, salir al paso de esta canallada, de este atropello, que no será el último. Yo espero que sí. Está claro que no. Creo que esta gente va a seguir en esa línea.
Es que esto, Y fíjate, yo, mediáticamente, disculpa un segundo, mediáticamente en Francia hubo un shock con mediático importante y jurídico y tal, pero una sociedad que yo creo que era más sana que la nuestra. El caso Dreyfus, que vosotros como sois historiadores y conocéis esa historia pequeña de Francia, fue significativo para cambiar una república por otra. La exhumación de Franco, si hubiera, yo digo que no fue exhumación y no fue exhumación, es una profanación, la profanación de la tumba de Franco y ahora lo del Pazo de Meirás, era como para que se abriera un caso asimilable al de Dreyfus y que el pueblo español y la sociedad española y esa derechita acobardada, acomodaticia, egoísta, como quieras llamarle, de intereses y no de principios y valores, despierte de una vez y diga aquí estoy y de la batalla y aquí no hay izquierdas y derechas, nos salvamos todos o nos condenamos todos y por el camino que vamos, seas de izquierda, de derecha o del centro dentro, estás condenado al fracaso. Pasa que como estamos, que la primera media hora de todos los telediarios, donde mires, es el COVID, nos tienen encerrados en casa pensando que hay que salvar la vida y lo demás importa menos. Con lo cual, pues... Sabia estrategia de masas para tener a la masa confundida y entretenida, pero eso daría objeto de otro debate porque nos iríamos a otra media hora si explicamos Sí. eso. Vale, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por tu paciencia con estos sistemas Todo lo informáticos. contrario. Vosotros sois los que tuvisteis una enorme paciencia porque tardé como 10 minutos en poderme conectar. Bueno, O sea que venga, gajes un del saludo oficio. y hasta la al próxima. final bien está lo que bien acaba. Lo que hemos Ok. podido Bien hacer. acabas. Un placer. Igualmente, Honorio, igualmente, Joaquín. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.